Sufrir una serie de infecciones desde la niñez, padecer de trastornos poco usuales para la edad, que su salud se encuentre en constante amenaza y perder progresivamente la posibilidad de llevar una vida normal son solo algunos de los más grises desaires que sufren los pacientes con inmunodeficiencias primarias. Hoy conoceremos la historia de Joana Santa Cruz Pérez, una hija, hermana, esposa, madre y mujer ejemplar que nació con una alteración en su sistema de defensa, lo que ha hecho de su vida un sube y baja de complicaciones de salud. Pero ¿quién es Joana Santa Cruz? ¿Cuál es la enfermedad que padece y por qué ha tenido que llegar a instituciones legales para exigir un tratamiento médico? Conozcamos la vida, los logros, los tropiezos, las felicidades y tristezas que están detrás de esta valiente mujer ecuatoriana. Bienvenidos a Inmunodeficiencias Primarias, un trastorno más allá de la enfermedad. María Joana Santa Cruz Pérez nació un 10 de septiembre de 1984 en Cuenca, capital de la provincia de La Suay. Siendo la menor de 3 hermanas, era una bebé sin complicaciones. Sus padres recibieron su llegada con alegría y con amor, sin ninguna señal de enfermedad en la recién nacida. Cuando mi Joa llegó, era una niña inquieta, rabiesa, corría como cualquier niño normal a su edad. Su llegada nos hizo muy felices. Su infancia transcurría con aparente normalidad, como la de cualquier niña, hasta que a los 8 años, una emergencia de salud estremeció el hogar de la familia Santa Cruz Pérez. En el año de 1992, mi Joa comienza a presentar moretones en todo su cuerpo. Ahí nos dimos cuenta que algo ocurría con ella. En ese momento yo no sabía qué me ocurría, porque tenía moretones por todo mi cuerpo, petequias y equimosis, y yendo a médicos diferentes, tratantes diferentes para saber qué pasaba. Los médicos no hallaron razón para las marcas de sangrado en su piel. Pensaron en varias teorías, pero al final determinaron que tenía un origen desconocido. A los 8 años, el cuadro de sangrado de Joana se explicaba por un recuento de plaquetas inferior a 30.000, cuando lo normal es de al menos 100.000. Al ser estructuras importantes que impiden el sangrado masivo y estar bajas, cualquier traumatismo o circunstancia podría desencadenar un cuadro de sangrado masivo. El médico nos recomendó que Joan no salga a los recreos para evitar que tenga golpes y produzca un sangrado interno. Me prohibieron que sea una niña normal, entonces realmente tenía que alejarme de mis compañeras, salir al último al recreo, evitar que mis compañeras me terminen lesionando. Con el incidente aparentemente resuelto a los 10 años, creyeron que todo iría bien, ¿o no? Joana comenzó con varias infecciones de la niñez y la adolescencia. Me tuvieron que operar de las amígdalas y me quedé sin hablar casi 2 meses. Siempre me mantenía con tratamientos, ¿no? Para lo que en ese momento aparecía. Es raro que una niña de tan solo 10 años de edad presente tantos cuadros de diarreas e infecciones de oído. Es por eso que cuando conocí a Joana, nosotros pensamos si existía algo más. María Joana sigue con su vida, destacándose a pesar de todo como una buena estudiante en escuela y colegio. Tocaba instrumentos musicales como la batería y además de ello logra varias recompensas académicas y trata de sobrellevar su condición. Cuando tenía 15 años aproximadamente me llegó mi primera menstruación. Y claro, pasó lo que temíamos. Obviamente iba a tener sangrados abundantes de varios días, que normalmente era como 15 días de sangrados, una semana pasaba y de nuevo otra vez 15 días de sangrado. Entonces sí, se volvió algo muy feo y me tuvieron que dar anticonceptivos más o menos por unos 2 años para poder regularme. Que no era algo que me encantaba, pero me ayudó en ese tiempo para poder regular mis ciclos. Conforme pasaron los años, Joana va a la universidad y paradójicamente ingresa a estudiar medicina. Sin embargo, conforme pasaron los ciclos de su carrera, volvió a darse cuenta de que algo no marchaba adecuadamente. Alrededor de los 21 años, padeció de varios cuadros infecciosos conocidos como sinusitis. Además, las infecciones del oído regresaron. La sinusitis crónica es la inflamación sostenida de las cavidades de la región facial y al estar infectadas generan cuadros respiratorios muy molestos para la paciente, pero en el caso de Joana llamaba la atención al ser crónico. Como estaba visitando constantemente hospitales por el tema de mi carrera, en realidad jamás pensé que hubiera algo más grave, sino simplemente yo pensaba que me contaminaba y pasaba enferma y tenía todos estos cuadros debido a lo que yo pasaba siempre en el hospital. Superando toda limitación,
Joana Santa Cruz se casa, tiene a su primogénito y sale adelante a pesar de sus inexplicables cuadros médicos. Logra recibirse de médico en el año 2010 a sus 25 años, consiguiendo la meta de ser una profesional y cumpliendo desde luego el rol de madre, estando hasta este momento sin tener idea de su verdadero diagnóstico. Siempre había algo de por medio que no me permitía vivir tranquila. Desde los 25 años, inician una serie de sucesos clínicos en los que ahora las infecciones ya no son las enemigas principales. Posteriormente empecé a tener unos cuadros de dolor de la espalda, sangre en la orina, mis manos después se empezaron a poner moradas, entre rojas, luego se quedaban pálidas. Empecé a tener una subida de peso bastante fuerte y caída de cabello, resequedad y un cansancio que era algo tan marcado que me quedaba dormida en el lugar en donde me encontraba. El cuadro inició con un dolor de espalda debido a cálculos renales que fueron resueltos con una litotricia. Sin embargo, ella tenía más enfermedades, entre estas una neumonía activa. En esta estancia hospitalaria, los doctores aprovechan para examinarla por completo y se percatan cómo es que Joana padece de afecciones a diversos órganos, despertando aún más el interés por su enigmático cuadro. Para atender a Joana fue necesaria la colaboración de varias especialidades: endocrinología, reumatología, medicina interna y demás. Finalmente, logramos retirar el cálculo de oxalato de calcio, aliviamos su neumonía y con nifedipino logramos controlar el fenómeno de Raynaud, lo cual ella describía como un enrojecimiento repentino de sus manos. Hay que destacar que Joana tenía una baja función de la tiroides, lo que conocemos como hipotiroidismo, y es esto lo que explicaba la caída de su cabello, el aumento de peso y la fatiga constante. Por esto, ella va a empezar a tomar levotiroxina de 25 microgramos por el resto de su vida. Toda tan subsecuente y era enfermedad tras enfermedad que llegué al punto de visitar otros tipos de terapias, que limpias, que terapias alternativas de todo tipo, para poder buscar una explicación, ya que en la parte médica realmente ya no encontrábamos algo que realmente me llene y me dé un diagnóstico 100% certero, más que curarme las enfermedades de base que iba teniendo en ese tiempo. Aunque el camino ha sido duro, lo que se venía en la vida de esta familia sería un episodio que marcaría sus vidas para siempre. En diciembre del 2016 tenía problemas gastrointestinales, por lo que me recetaron Signidazol. Tomé y automáticamente empecé a tener una sensación de quemazón en las manos y en las plantas de los pies que era insoportable. Vinimos de emergencia en el carro, yo tenía toda la necesidad de rascarme y me picaba todo mi cuerpo, mi cabeza, tomaba posiciones súper desesperantes, me agachaba porque realmente el ardor y es como que uno está hirviendo por dentro del cuerpo y la comezón es tan insoportable que es muy difícil de poder explicar cómo se maneja todo. Entonces, claramente yo le dije a mi hijo, porque ya empecé a tener dificultad respiratoria, yo le dije que si es que ya dejaba de respirar, solo me reanimen. Y es tan difícil decir a un niño que me ayude con esto porque él no entendía qué me estaba pasando. Y yo me desesperaba porque yo sabía que obviamente me podía morir. El shock anafiláctico es una reacción potencialmente mortal que se caracteriza por una baja presión, dificultad para respirar y reacciones graves en la piel. Es cuestión de minutos para que sin atención el paciente muera. Bueno, yo venía manejando desde lejos hacia el hospital y era desesperante porque en verdad la vida de mi esposa estaba en riesgo y me pasé multas, me cambiaba de carril, todo, pero bueno, gracias a Dios llegamos y se pudo salvar. Joana debió ser alérgica de una forma exponencial para terminar en un cuadro crítico como este. Afortunadamente logré llegar a emergencia a tiempo y nada, me tocó continuar con mi vida siendo madre, esposa, profesional, aún estando casi al borde de la muerte. Joana es una paciente muy valiente. A sus 33 años ha padecido lo que ningún paciente se imagina. La forma en que se levanta después de cada episodio es digna de admiración. En el año 2017, en realidad, mi salud tuvo un quebranto bastante grande, en donde empecé a presentar infecciones mucho más agresivas que necesitaba medicación venosa, recurrencias de infecciones de vías urinarias, herpes, cándida, una endometriosis, una pancreatitis aguda que luego tuve que ser operado de la vesícula. En el año 2019 aproximadamente tuve una
H1N1, que posteriormente tuve una otitis que me complicó al punto en el que tengo ya una pérdida auditiva, por lo que ahora utilizo ya un audífono que me ayuda a que pueda desenvolverme con total normalidad dentro del medio. Luego de haber perdido la audición en un gran porcentaje, producto de una potente infección al oído, haber atravesado por un shock anafiláctico y seguir padeciendo desde su infancia una y más dolencias, Johanna Santa Cruz, al igual que todo el mundo, sufre el confinamiento del 2020. En este contexto, en mayo del 2021, acude a aplicarse su segunda dosis de la vacuna contra COVID-19, hecho que marcaría un nuevo episodio en su vida y un verdadero cambio a la inexactitud de su diagnóstico. Después de colocarme la segunda dosis de la vacuna de COVID, empecé a presentar reacciones alérgicas. Inicialmente tuve una hinchazón de mi labio y posteriormente fue mi párpado, en mis manos y en sí iba yo toda hinchándome diferentes partes de mi cuerpo, hasta el punto que llegué a un alergólogo inmunólogo quien me hizo una historia clínica completa. Como parte del cuadro alérgico, se deben buscar con mucho detalle los datos de la historia de vida para saber con qué y desde cuándo la paciente padece de estas reacciones. Es verdaderamente sorprendente que no se haya realizado una historia a detalle en el contexto de inmunología. La paciente inmediatamente arrojó un posible diagnóstico de inmunodeficiencia. En realidad nunca se debió a la vacuna de COVID estas alergias que yo empecé a tener. Me realizaron una serie de exámenes para poder determinar con exactitud a qué era lo que yo tenía problema. Y en medio de todo esto ya me pudieron diagnosticar que tenía una deficiencia de nacimiento de mi sistema de defensa. El sistema inmunológico, para poder cumplir su función de defensa contra agresores infecciosos, tiene diversos mecanismos. Uno de los más importantes es la existencia de proteínas denominadas inmunoglobulinas, las cuales son producidas por las células B. Existe un tipo particular que se denomina inmunoglobulina G, que es la más abundante de todas y permite cumplir funciones de defensa bacteriana. Es posible que mutaciones genéticas, como la falta del halotipo G2M o G3M, sean las responsables de que en este tipo de pacientes desde su nacimiento no exista este tipo de inmunoglobulinas o alguna subclase. A esto se le denomina como inmunodeficiencia congénita o primaria de inmunoglobulina G. En realidad mi papi tiene una celiaquía y tiene alergias a ciertos alimentos, por lo que yo pensaría que por ese lado es donde va mi parte genética. Incluso mi abuelo paterno también tuvo complicaciones hematológicas, púrpura. Cuando el paciente no tiene niveles adecuados de inmunoglobulina G subtipo 3, pueden haber infecciones de todo tipo, sobre todo del tipo respiratorio, manifestaciones alérgicas, autoinmunitarias de tipo gastrointestinal también, y otras complicaciones en que bacterias nocivas ganan la batalla contra las defensas de nuestro organismo. En realidad a veces es muy frustrante. Se vuelve muy difícil el tener limitaciones cuando uno espera tener una vida normal y no lo puedo hacer, porque lamentablemente la condición no me permite. Cuando amanezco con rigidez de mis manos, con dolor de las rodillas, y simplemente a veces es despertarme un nuevo día a preguntarme, ¿y hoy día qué me va a doler? Y a la final puedo aguantar yo este dolor, pero espero que no se me pueda quitar el derecho de ser madre y de poder disfrutar a mis hijos y a mi familia en general en mi vida normal. Para poder reemplazar las inmunoglobulinas faltantes en el cuerpo de estos pacientes, es necesario realizar una transfusión de inmunoglobulinas por vía intravenosa, mismas que Johanna debería realizarse cada mes. Sin embargo, por falta de abastecimiento, ha pasado casi 10 meses sin recibir estas. Cuando yo recibo mi tratamiento, que es la inmunoglobulina humana, hay una mejoría significativa dentro de mi cuerpo. Me hace tan bien el colocarme que en las épocas que no estoy recibiendo el tratamiento, tengo todas las alteraciones que se pueden imaginar, dolores, malestares, infecciones, y por eso es la importancia de poder hacer que se den cuenta que esta medicación es lo único que nos puede mantener con vida y estables. El objetivo de llevar a ustedes la vida de esta luchadora mujer es que veamos y reflexionemos sobre cómo puede un paciente con una enfermedad desconocida durante toda su vida padecer sin tener un diagnóstico ni tratamiento oportunos. Hemos llegado al final de este espacio. Sin embargo, hacemos un llamado a médicos, autoridades de salud y desde luego a la población a informarse mejor y cambiar el paradigma de lo que significa una inmunodeficiencia, una realidad. Aunque en nuestro país
haya un fuerte retraso en el estudio de las mismas. Hasta una próxima ocasión.